En la carta segunda del apóstol San Pedro, amén, tomamos la lectura del verso número 9 del capítulo 1. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, el verso 9. Amén, gloria al Señor. Leemos el verso 8 y el 9. Amén. Y para gloria de Dios y bendición en nuestra vida, tomemos la lectura al unísono. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén y amén. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, al concedernos la bendición de poder alabar y adorar tu nombre, Señor, este tiempo que ha transcurrido. Señor, también te doy gracias, Señor amado, porque nos concede reconocerte por encima de todo como Dios, creador de todas las cosas, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y gracias, Señor, porque creemos que oíste nuestra alabanza, la adoración expresada, Dios mío, por cada uno de nosotros. Ahora queremos oír tu voz. Tú oíste nuestra expresión de alabanza, adoración y gratitud a ti. Ahora, Señor, oímos tu voz, el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre poderoso. Pueden sentarse glorificando el nombre precioso del Señor. Queremos continuar con este tema precioso que iniciamos el sábado anterior. Amén. Antes de entrar a esta actividad preciosa que hemos disfrutado, cuyo ambiente continúa en nuestro corazón. Amén. Titulado Buenos administradores de la multigracia de Dios. ¿Sí es así? Amén, gloria al Señor. Vimos hace 8 días, amén, el preludio de este estudio. Vamos a darle lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, a este tema tan precioso, porque cada uno de nosotros tenemos que identificarnos como verdaderos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Cuando recuerde que todos somos administradores de las cosas de Dios en este mundo, tanto la gente que no sirve a Dios como los que servimos a Dios. ¿No lo creen? Ya lo explicamos. Toda persona, Dios le ha entregado el privilegio, la bendición de ser un administrador de Dios, de las cosas de Dios. Y es natural, hermano, y es una realidad. Buenos y malos, re malos y muy buenos, todos somos administradores de las cosas de Dios. Pues desde el más malo hasta el más bueno es un administrador de las cosas de Dios. Y en primer lugar somos administradores de nuestra propia vida. El bueno, el malo, todos somos administradores de la vida que Dios nos regaló un día. Amén. Por lo tanto, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, integrantes de la iglesia de Cristo, debemos saber y estar seguros que esto es una realidad. Como administradores de las cosas de Dios, comprendemos que nada es nuestro. Qué pesar.
Hay millones y millones de personas que vivieron y disfrutaron de todo lo que hay en este mundo, que es de Dios, y murieron y nunca entendieron esta gran verdad, que nada es nuestro, que todo es de Dios, y que como administradores de Dios, de las cosas de Dios, nuestra vida, aunque Dios nos la ha regalado, de ella tenemos que darle cuenta a Dios, tanto los malos como los buenos. Como nada es de nosotros, todo es de Dios, aún nuestra propia vida. Por más que usted se alimente, por más que usted trate de utilizar los diferentes medios que hay en el mundo para impedir el deterioro personal, físico, humano, no habrá, no ha habido, no hay, ni habrá un remedio, un medicamento que pueda detener el deterioro de la vida. Amén. Por más que hayan diferentes sistemas habidos y por haber de tratar de rejuvenecer y luchar contra la vejez, el deterioro personal físico, nada podrá impedir que la vida física se acabe. Y se acabe cuando menos nosotros queremos de pronto. Mire que mucha gente no ha muerto el día, el momento que quiere morirse. La mayoría de personas, la mayoría, vamos a decir un 99.3%. Amén. No han muerto el día y el momento que han deseado. Han muerto en el momento y en la época, el tiempo que menos lo han querido. Esa es una realidad. Es una realidad y vaya retroactivamente. Recuerde usted cuántas veces usted ha querido morirse y nada de morirse. Y se lo aseguro que usted y yo estamos dentro del 99.3% que moriremos cuando menos lo queremos o lo deseemos. Ay, pastor, cuidado con profetizar. Tranquilo. Así sea yo. Si hoy es el último mensaje que voy a predicar, qué dicha. Que después de una convención de jóvenes tan hermosa y me metí entre ellos, rejuvenecí. Me hice tomar fotos con algunos jóvenes que no me conocían y habían oído hablar de mí, y personalmente tuve el privilegio de que me vieran y tomarse una foto conmigo. Eso es una bendición. A ver, esto corrobora para entender que como administradores de Dios, comenzando por nuestra propia vida, no nos pertenece la vida a nosotros y nosotros vamos a vivir hasta cuando querramos vivir. El término de nuestros días en esta tierra están en la divina voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que estar preparados, porque cuando menos deseemos morirnos es cuando puede suceder lo que no anhelamos, pero sabemos que puede suceder. Amén, gloria al Señor. Poder en el nombre de Jesucristo, aleluya. Entonces, como queremos ser, por gracia del Señor y para gloria de Él, buenos administradores, pues nos compete estudiar esta parte. Ya el preludio de este estudio, el inicio de este estudio lo tuvimos el sábado. Amén. Y vimos algo tan primordial. Amén. Escúcheme, esté atento, tanto quienes estamos acá como están las personas que están virtualmente escuchándonos y viéndonos. La bendición que hoy tenemos nosotros, aparte de ser administradores comunes, común somos todos los seres humanos, buenos y malos, desde Caín hasta Judas, y de Judas hasta en este instante el más malo que acaba de morir sin arrepentirse.
Amén. Administradores normales de la gracia de Dios, de todo lo de Dios. Pero cuando hablamos de administradores de la multiforme gracia de Dios, estamos hablando de algo más, de un peldaño mayor. Estamos hablando de lo que son los talentos, los dones y los ministerios que Dios nos ha regalado. No solamente para ser administradores de nuestra vida, de las diferentes áreas, la parte económica. Hay mucha gente que tiene muchísimo, hermano. Hay gente que es muy rica. Hay gente que tiene mucha plata, que tiene plata de verdad. Amén, que ellos mismos ni saben cuánto tienen. Como también saber que hay personas que, aunque son administradores de las cosas de Dios, de todo lo que Dios nos ha entregado, no tienen, como dice el dicho vulgarmente así, ni dónde caer muertos. Eso es una realidad. Son los dos contrastes de la vida. El no tener realmente nada, en absoluto nada, y la otra parte, el tener demasiado. De ahí que hay gente que dice las desigualdades de la vida, pero otras personas analizan y piensan ser más analíticos y dicen que Dios es injusto, que a uno le dio demasiada pobreza, una vida miserable, de miseria, y a otro le dio demasiado. Dios no tiene nada que ver con eso, porque Dios le entregó a Adán y a Eva, antes de multiplicarse, de comenzar a procrear, les entregó la mayordomía, el gobierno de toda la creación. Así que Dios no tiene la culpa de que unos tengan más que otros. Sí, así es, esa es una realidad. Amén. Pero cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, estamos hablando de un doble privilegio, de una doble responsabilidad, de una doble bendición, que es la que tenemos nosotros, los buenos administradores de Dios. Como buenos administradores de Dios, como cristianos, hemos entendido de lo que tenemos que darle cuenta a Dios, que es de todo lo existente, de todo lo que tenemos. Pero cuando hablamos de la multiforme gracia, estamos hablando de toda la parte espiritual que no la tiene el mundo. Los demás servidores no tienen eso. Los demás servidores no tienen eso. Los servidores comunes no tienen la multiforme gracia de Dios, de la que hoy nosotros somos mejores administradores de ella. Amén. Pero estamos viendo nueve cualidades que debe tener el buen administrador. Y mire que hay muchas personas que son mundanas, son impíos, hermano. Son más malos que el diablo les tiene miedo, porque son más malos que él. Y tienen estas cualidades que nos menciona aquí la Biblia. Las vamos a mirar de nuevo, o mejor las vamos a recordar. Vamos a mirar el texto número 5. ¿Ya? Estamos mirando segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice, hablando de los buenos administradores de Dios, amén, y hablando de lo que es los principios de la naturaleza, o ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Y mira que estas cosas las tiene mucha gente que no sirve a Dios y que no honra a Dios, que son servidores y administran las cosas de Dios como se les da la gana, y por eso prosperan. Ahora, ¿cuánto más nosotros, los cristianos? Verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y ahora sí el verso que leímos al iniciar continuar este estudio, porque si estas cosas están en vosotros y abundan cada una de ellas, permaneciendo en nosotros, no estaremos nosotros ociosos, perezosos, codiciosos, perdiendo el tiempo, amén, sin fruto,
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada uno tiene, pero el que no tiene estas cosas, perdón, no es verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, y tan corta visión tiene que es comparado como un ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, es decir, la obra que Cristo hizo en él, habiéndole perdonado sus iniquidades. Está hablando directamente a los, óigame bien, a los administradores de la multiforme gracia de Dios, a los que hoy tenemos talentos y tenemos dones y tenemos ministerios. Pero quedamos en esta partecita. Me gustaría ir a la pantalla, si es mejor. ¿A dónde me queda más fácil? A la derecha. Amén. Vamos a mirar el verso 8, el 8. Vamos a mirar, son nueve cualidades que debe tener el buen administrador. En primer lugar dice, no, el 8, discúlpeme, el 5. El verso 5. Bueno, poder en el nombre de Jesús. Vamos. El verso 5 en mi Biblia dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Amén. La primera virtud que debe tener, o la primera identidad que debe tener el buen administrador, es ser diligente. Métase en el estudio, no se ponga a adivinar, que los adivinos no están acá. Los brujos, hechiceros y adivinos están por ahí en otra parte. Amén, gloria al Señor. Lo primero es diligencia. La diligencia. Para ser un buen administrador de las cosas de Dios se requiere ser diligente. Y sabía usted, mire, que hay mucha gente impía, hay mucha gente inconversa, que son diligentes. ¿Qué es una persona diligente? Analicemos cada uno de estos puntitos. ¿Qué es una persona diligente? Activa, una persona activa que se mueve. Es una persona que madruga. Hay dichos de nuestros ancestros que dice: el que madruga a Dios le ayuda. Claro, el que se levanta tarde también, porque de pronto vigiló y oró hasta tarde y se levantó tarde. Lo digo, tiene un motivo, una razón. También Dios le ayuda. Al que Dios no ayuda es al que duerme de día y de noche, que es el negligente. El diligente es la persona activa, la persona que se mueve, que labora, la persona que sabe aprovechar el tiempo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. La persona que sabe aprovechar el tiempo y sabe sacarle buen provecho. Porque hay gente que aprovecha, por ejemplo, hay gente que madruga y no duerme, se trasnochan planchando calles y doblando esquinas, buscando una víctima para hacerle daño. Ya saben a quién me refiero. Y hay gente de profesión, esa es la profesión de ellos, y se les presta amén, tanto la noche como el día para eso, para hacer el mal. Son muy diligentes, duermen poco y comen poco, y hacen mucho mal. Sí, tremendo, mucho daño. Una de las características que debe tener el hombre de Dios y la mujer de Dios como buen administrador es ser diligente. Usted estudia el libro de Proverbios y usted ve, el libro de Proverbios es la Biblia en miniatura. El libro de Proverbios es el manual de convivencia espiritual, porque es el manual de consejería desde el niño, desde cuando está en el vientre hasta que envejece y muere, para todas las áreas. Es el manual, es el libro de Proverbios que nos enseña acerca de la diligencia, de la sabiduría, la esencia del conocimiento de Dios, no humano, sino de Dios.
la esencia del servicio, la esencia del trabajo, de una vida laboriosa. Estudia el libro de Proverbios y usted va a encontrar que el libro de Proverbios es el enemigo número uno del perezoso, del negligente. Y es el amigo y el manual de sabiduría del hombre y de la mujer, como buen administrador, diligente. Diligente. No espere usted ser un futuro pastor si usted no es un líder diligente. Y no espere usted ser un líder diligente si no es un miembro diligente. Y no espere ser un miembro diligente si usted no se convierte verdaderamente al Evangelio y espera que el Espíritu Santo comience a iluminar su vida y aprender de Dios para que usted llegue a ser un buen miembro en plena comunión diligente. Aunque todo esto tiene un proceso, es muy bonito poderlo entender. La diligencia tiene que, hermano, tiene que ser una cualidad que dirige, que está en esa persona. Llámese como se llame, así sea una persona que uno dice, mirando bajo el punto de vista, uno dice, ese hombre es más feo que un susto en ayunas, o esa mujer es más fea que un susto a medianoche, en tinieblas, oscuridad. No importa, pero si esa persona tiene esa virtud, la diligencia, amén, qué bendición, qué belleza de hombre, qué belleza de mujer, qué belleza de miembro de iglesia, qué belleza, amén, de líder, qué belleza de pastor, de hombre de Dios, de mujer de Dios. La diligencia. Si usted mira a través de la Escritura los hombres y mujeres que Dios utilizó y que encontramos en la Biblia como grandes servidores de la multiforme gracia de Dios, no solamente de su vida y de las cosas materiales, sino de las espirituales también, que es la multiforme gracia de Dios. Las espirituales, usted va a encontrar que Dios es posible, no, es una realidad. Dios nos sorprende. Y Dios nos sorprende, ¿por qué? Porque Dios no mira estaturas, ni Dios mira elegancia, ni Dios no mira corte o portes de una persona. Dios mira allá. Dios mira el motor donde se fabrica todo lo que se ve a través de las acciones y el movimiento de este cuerpo. Bendito sea el Señor. Eso es una gran realidad. Y el servidor, administrador de Dios y de la multiforme gracia de Dios, tiene que tener eso. No me la borre porque vamos a seguir mirando el mismo texto. Ese es el número uno. Ahora, ¿cuál es la segunda virtud? A esto mismo, a la diligencia, añadid fe. Aunque no hay un puntico ahí, vamos a individualizarla. Fe. Aparte de ser diligente, se requiere tener también esa otra virtud, ser un hombre, una persona llena de fe. ¿Sabe que aparte del texto que dice sin fe es imposible agradar a Dios, la Biblia dice por fe viviremos? El justo, el servidor de Dios, la mujer servidora de Dios, por fe es que puede vivir en este mundo agradando a Dios. Sin fe, ¿qué dice el dedito? Nada. Una persona llena de incredulidad, que es lo opuesto a la fe. Una persona que siempre está viendo un hombre, un líder, un miembro de iglesia, una persona que está iniciando la vida cristiana sin fe, no cree en lo que se le está predicando. ¿Cómo va a sentirse esa persona segura? Estar segura, porque la fe es la que hace que yo esté seguro en lo que creo, y lo que creo lo llevo a la práctica de mi vida por la fe. Porque es que sin fe
Hermano, si hay algo que a Dios le desagrada de una persona, no es lo feo. No es que de pronto no tenga una buena expresión, un buen nivel de conocimiento, un léxico extraordinario, así ni conozca qué es léxico. No es eso lo que desagrada a Dios. Es más, lo que le produce al Señor como náuseas, hermano. No es que esa persona no sepa hacer las cosas, porque a todo Dios nos da la oportunidad de aprender, nos da la oportunidad el Señor de aprender al lado de alguien, hermano, y Dios tiene que utilizar a alguien para enseñarme, para yo aprender. No es que no sepa hacer las cosas. Si hay algo que a Dios abomina, que eso es lo que le produce náuseas a Dios, es la incredulidad, hermano, la duda. ¿Cuántos hombres de fe y mujeres de fe necesitamos hoy, hermano? Comenzando hasta del que comienza la vida cristiana, que si no lo visitamos, que si no lo llamamos, y decirle que hoy es culto de estudio bíblico, sábado, que mañana en la mañana es el culto de la familia, que en la tarde es el culto evangelístico, que hay que traer el niño, el bebé, para presentarlo al Señor, y los niños ya que caminan a su estudio bíblico, entonces no viene, y a veces ni rogándole viene. Qué desagradable es. Si es para una persona nueva, es desagradable eso delante de Dios, mucho más para una persona como usted y yo, que llevamos tantos años y tanto tiempo en el Señor, y que todavía nos tengan que llamar y tocar a la puerta, y ni aún ni tocándonos a la puerta nos ponemos de acuerdo con el hermano que vive cerca para acompañarnos y pasar el lugar por donde asustan a la gente, porque hay gente que necesita eso. Ay, hermano, si usted me acompaña, porque hay una esquina donde asustan a la gente y yo no paso por ahí solo o sola. Hermano, si usted me acompaña, amén, voy, y si no, no. Y llegan y le tocan a la puerta. Amén, aquí estoy para acompañarlo, acompañarla a pasar la esquina donde asustan a la gente, y ni aún así viene. Y hay otros, como dice la Escritura, es que se alegran, se gozan, dicen: Señor, qué gozo, qué alegría, llegó el hermano, la hermana, amén, para que me acompaña para ir al culto. Y sienten gozo y alegría, dijo el salmista. Yo me alegré con los que me decían: vamos a la casa de Dios para alabarle, para adorarle, para exaltarle, para aprender de su palabra, para saludar al hermano, para saludar al siervo de Dios. Ah, no, pues si es para eso no voy. Amén. Hay quienes se gozan, pero hay otros que dicen: otra vez llegó ese viejo, otra vez esa vieja cansona ahí que para el culto. Hay quienes se gozan, pero hay quienes se fastidian también. Poder en el nombre de Jesucristo. Cuando hombres, amén, con una, no me borren el texto, por favor, que lo voy a usar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Una persona diligente y una persona de fe, esa misma persona con una fe extraordinaria, ay, hermano, qué bendición. Pero también necesita la siguiente virtud. ¿Cuál es? También necesita la otra parte, que es virtud. Les dije que individualizamos la fe y la virtud, porque en cierta forma la fe es una cosa y la virtud es otra. La Biblia habla mucho de la mujer virtuosa, pero no hay duda que antes que la Biblia habla de la mujer virtuosa, Dios tuvo que hablar del hombre virtuoso. ¿No lo creen? El hombre fue primero, después la mujer. Buenas noches. Eso es bíblico. Amén.
Maravilloso el Señor. ¿A qué le llamamos virtud? Dígame usted una identidad de la virtud. Para no decir, uy, ese hermano es un hombre virtuoso. Uy, esa hermana es una hermana virtuosa. ¿A qué le podemos llamar virtud en una persona? Emprendedor. Bueno, despierte las neuronas. Ajá, por ahí sí. Por ahí sí. El hermano dice que un conjunto de acciones buenas, sí. La virtud es una acción. Es una acción. Dígame cómo usted identifica a una persona virtuosa. Pasaron mis 10 deditos y no apareció ni una. ¿Qué pasó? Dígame una actitud de una persona virtuosa. En español, español. Responsable. ¿Cómo ve? Ajá, bueno, sí. Para uno saber que una persona es responsable, tiene que verla sirviendo. Sí, está bien. Está bien. Wow. Uno ve una persona que es muy servicial. Eso es ser virtuoso. Dígame otra actitud de la persona virtuosa. Sí. Ve la necesidad de otro pero se queda mirándola nada más. Ay, pobrecito, necesitado, pobrecita. La socorre. La socorre. Dígame la última. ¿Ah? Amable. Es capaz de dejarle la silla a una persona, así no sea de más edad, pero no hay más sillas. Y usted es tan amable, que está tan descansadito y feliz. Esas sillas de allá, hermano. Yo quisiera decirle al pastor que me las cambiara por estas. Esa silla de allá uno no siente que está sentado. ¿Cierto? Amén. Suavecitas, acolchonaditas. No para dormir, no, para sentirse uno sentado de verdad. Bueno, y así yo esté cansadito, pero como yo soy un hombre virtuoso, soy capaz de pararme, dejarle la sillita a otra persona, así no sea de mayor edad. Siéntese. Así me duele a mí el dedo con la uña encarnada y el callo que hace rato que no le echó. ¿Ah? Virtudes de una persona o actitudes de una persona virtuosa. Amable, dijeron por aquí, servicial. ¿Quién más dijo algo? ¿Cómo espera usted ser un buen pastor? Que son los pecados, desearlo. La Biblia, la palabra del Señor dice que no es pecado, no es malo que usted anhele ser un pastor, un buen pastor, un buen ministro del Evangelio. Porque pastores hay de todo y más malos que buenos. Un buen maestro de la Biblia, porque maestros hay muchos, pero muy malos. Ser un buen miembro de la iglesia cristiana, ser un buen líder de la iglesia, verdaderamente ser parte, amén, de
aquella gente que Dios pone alrededor de un ministerio, como Ur y Aarón, al lado de Moisés, para saber sostener lo que es sostener un ministerio que Dios le ha entregado a una persona. Porque hay quienes dicen, sí, el llamado es él, que cargue él. Y como dicen por ahí en otro lugar, ese muerto no lo cargo yo. Él es el llamado, él es el líder, él es el, allá él. Dios les bendiga a ellos. Pero para ser un buen Aarón y un buen Ur, estoy hablando de dos personajes que tuvieron una virtud hermosa, amén, en esto de ser buen administrador de la multiforme gracia de Dios, que vieron la necesidad que había en un hombre a quien Dios le entregó una responsabilidad muy tenaz, como dicen los bogotanos, muy tenaz, como fue la dirección de un pueblo con quien Dios tenía propósitos tremendos, tremendos, y propósitos eternos. Porque hasta el día de hoy, desde que Dios creó ese pueblo hasta el día de hoy, y de hoy hasta que el Señor ya le ponga punto final a lo que será de verdad el juicio final, ese pueblo se mantendrá en la voluntad y en los planes divinos de Dios. Me estoy refiriendo a Israel. Bendito sea el Señor. Poder en el nombre de Jesús. Amén. Esa virtud bonita del servicio es el tercero, ¿no? La virtud. Virtud son identidades de la virtud que hay en una persona. A ver, pues no entremos a discutir eso tampoco. Hay quienes dicen, esa persona nace con eso, o esa persona adquiere eso con el tiempo, con el diario vivir. Mire que todos nacemos con un tipo de sangre, ¿cómo se dice? ADN, tipo sangre, R, negativo, positivo. Amén. Todos nacemos con un carácter y todos nacemos con un temperamento. Temperamento es una cosa, carácter es otro y tipo de sangre otro. Y eso es natural, nosotros nacemos así naturalmente, es nuestra línea genética según la voluntad de Dios. Pero tanto esas tres cosas se tienen que, como seres humanos, las tres se tienen que centrificar, ¿sí? Sí, centrificar. Y las tres tienen que ser trabajadas. Por eso cuando una persona viene a Cristo, usamos la terminología se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo. Entregarse a Cristo quiere decir, me decido a hacer la voluntad de Dios. Voy a vivir según Dios, según su voluntad, a vivir para Él. Eso significa entrega. Y por eso en la oración renunciamos. La oración de fe, renunciamos al pecado, renunciamos a la maldad y renunciamos al mundo y le entregamos nuestra vida al Señor. Pues esa fue la oración que yo hice cuando me convertí a Cristo hace 49 años y es la oración por medio de la cual yo guío a muchas personas cuando aceptan a Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Pero esas tres cosas Dios las centrifica, Dios las trabaja.
Por eso usted sanguíneo y colérico ya no hace lo que se le da la gana. Que yo soy sanguíneo y la sangre. Eso le pone la R, no una R, un R. Es que soy colérico y colérico hasta morir. El Señor agarra ese temperamento y agarra el carácter, y si no se deja las buenas, le costará más, porque a las malas cuesta más. ¿Me escuchó o no me escuchó? A las malas cuesta más. Y si no se deja, amén, más precio va a tener que pagar y más duro será. Pues tantos luchan, como dijo Jonás, cuando el Señor le pregunta: Jonás, ¿estás bravo? ¿Estás enojado? Jonás, ¿estás cachorro? ¿De verdad estás cachorro, bravo? Hermano, yo estaba tan encachorrado que le dice al Señor: sí, hasta la muerte. Uy, Dios mío. Jonás, hermano, Jonás, el profeta Jonás. Poder en el nombre de Jesús. Ay, hermano, estará en el cielo. Eso no nos importa ahora. Nos importa la experiencia de Jonás. Si está en el cielo es porque se salvó. Si no está allá, hermano, olvídese, no se salvó. Pero eso no tiene nada que ver con usted y conmigo. Pero lo que encontramos aquí, el ejemplo que encontramos, sí es una realidad. Tremendo, hermano. Amén. Qué bonito hasta ahí, hermano. La diligencia, la fe y la virtud. Pero hay que seguir añadiéndole más. Luego dice que a la virtud hay que añadirle conocimiento. Hay poder en el nombre de Jesús. Uy, ¿cómo será un hombre o una mujer diligente, lleno de fe y también virtuoso, con un amplio conocimiento de Dios? ¿Se podrá imaginar usted esa persona? ¿Será que usted puede serlo? Señor, ¿será que yo puedo serlo? ¿Yo podré ser esa persona? Hermano, es que si yo no lo soy, si usted no lo es, grave. No grave en el celular, no, grave la situación. Terrible, terrible. Si usted no es un hombre, una mujer virtuoso, vamos al revés, de para arriba. Una mujer, un hombre de fe. Si no es un hombre, una mujer diligente, ¿cómo va a ser un hombre o una mujer llena de conocimiento? Estamos hablando del conocimiento de Dios. Porque el conocimiento en la vida, conocimiento material, ese se consigue en la escuela, en el colegio, en la universidad, en diferentes planteles educativos. Se puede hacer un curso, amén, de estudio de conocimientos en las diferentes áreas y podemos sacar buenas notas. Pero refiriéndose al conocimiento de Dios, solamente se adquiere en Dios, en la presencia de Dios. Amén. Estamos mirando lo que debe tener un buen administrador de las cosas de Dios. Hoy hay mucha gente. De hecho, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, esfuérzate, estudia la palabra y recuerda, estudie la palabra continuamente, que de esa manera usted va a estar recordando siempre lo que su abuela y su mamá le enseñaron desde niño.
Si usted sigue estudiando, siempre estará recordando lo que su abuela y su mamá le enseñaron desde niño. Lo estarás recordando, nunca lo olvidarás y serás un gran maestro. Serás un gran erudito. Serás un gran ministro del Evangelio. Que cuando tú hables haya gracia, tu palabra, tus mensajes, haya gracia en todos los oyentes. Y habrá gente que hasta pagará para oírte, porque hablarás con gracia y con sabiduría y con conocimiento de Dios. Y esto hará entonces que usted sea un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. De lo contrario, olvídese. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay mucho neófito. Hay mucho neófito. Eso hablan, mi hermano, barbaries. Hablan barbaries. Hay muchos que dicen, la Biblia dice, y son tan neófitos que se atreven a predicar y a decir lo que la Biblia no dice. Sí. Y se ponen a decir y a predicar lo que la Biblia no dice. Y lo triste es que hay mucha gente que los oye. Y no solamente los oye, los siguen. Amén. Pero qué bonito es oír gente con el conocimiento de Dios y hablan lo que saben de Dios. Qué lindo que las personas que Dios está preparando acá, en cualquier lugar, pero específicamente acá, puedan entender esto, comprenderlo, y van a saber la importancia de recibirlo y retenerlo. Que cuando llegue el momento de Dios, ellos irán al lugar que Dios ya tiene listo. No los hombres, sino Dios les tiene listo un lugar, preparado un lugar. Para servir, así sea poquito, no importa, así sea poco. Para servir poco o para servir mucho. Pero que Dios los lleve a servir, y cuando Dios los lleve a servir, sepan cómo servir. Sepan cómo servir. Y que la enseñanza recibida, ellos la han recepcionado, ellos la han recibido, ellos la conservaron, la tienen almacenada, y serán una grande bendición. Tendrán mucho que enseñar, tendrán mucho que predicar, tendrán material suficiente para producir los frutos para los que la persona Dios la llamó en ese lugar. Recuerde esto, que usted, y aún yo me atrevo a creer todavía para mí esa palabra profética, la recibo, la creo para mí en el nombre de Jesús. Escúchame bien. Nosotros podemos ser la respuesta que Dios tiene en su voluntad divina. Escúcheme. Usted puede, yo mismo puedo ser la respuesta que Dios tiene ya lista al clamor y a la intercesión y a la súplica de otras personas en cualquier parte del mundo. Porque no vamos a decirlo en Bogotá, nos limitaríamos. En Cundinamarca o en Colombia nos limitaríamos. Vamos a decirlo el mundo entero. Así como hoy con facilidad por medio de esta herramienta, estos medios de comunicación, podemos llegar a cualquier persona en el mundo con esta palabra. También Dios puede permitir
y hacer que usted y yo seamos la respuesta para mucha gente que ha llorado y clamado y suplicado a Dios. Envíenos un predicador, envíenos un predicador, envíenos un predicador, Señor. Y hay algunos que han sido específicos con Dios y le han dicho a Dios: Señor, en Colombia dice que hay mucho misionero, en Colombia dice que hay mucho predicador, en Colombia dice que hay muchos jóvenes con llamado. Señor, envíanos uno de esos, así sea el más feo de todos. Pero si tú lo envías, será una bendición. Envíamelo. Aleluya. Pero de pronto usted quiere ir siendo un neófito. Eso no importa, al Señor se le sirve de cualquier manera. No, al Señor no se le sirve de cualquier manera. El Señor nos ha enseñado en su palabra cuál es la forma y la manera de servirle a Dios. Que primero hay que llenarse de Dios. Primero hay que llenarse uno de esto. Y luego ahí sí, conocimiento. Se nos fue el tiempo. Amén, pero yo quiero salir de esto porque este estudio hay que avanzar en el otro culto. Amén, la virtud. Amén, el conocimiento. Seguimos rapidito, vamos rapidito. Amén, al conocimiento van 4, ¿cierto? Van 4. Al conocimiento les dije que este es de todos los 9, este es el más tremendo, hermano. Aquí se me ve para mí mejor. Este es el más tremendo. Dice: al conocimiento, dominio propio. Ay, Dios mío. Mire lo que dice Tito 1:8. Tito 1:8. ¿Quién llegó primero? A ver si gano. Le gané a la pantalla. Tito 1:8 dice: si no, amén, tomemos el 7. 1:7 de Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo o el servidor o el administrador sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Y por último dice el texto, porque ahí sigue más: dueño de sí mismo. Wow, ¿sabe lo que significa esta palabra, esta frasecita, dueño de sí mismo? Ayúdeme y lo dejamos ahí para el próximo sábado. Ay, pastor, qué dicha, gloria a Dios, hasta el sábado volvemos a tener culto, hasta el otro sábado. No, este estudio. Mañana es el culto de la familia, 9 de la mañana, y 5 de la tarde el evangelístico. Amén, pero me estoy refiriendo a esta partecita: dueño de sí mismo. Es igual que el dominio propio. Que usted y yo, para ser exitosos en el servicio de la obra de Dios, para ser nosotros buenos administradores, no solamente de administrador común, como lo es todo mundo, no, aparte de eso, administrador de la multiforme gracia de Dios, que usted y yo seamos hombres y mujeres que tenemos y hacemos uso del dominio propio. Dominio propio o dueño de sí mismo no se está refiriendo que usted y yo podemos hacer lo que se nos venga en gana con nosotros. Mira, hasta ahora leo ese texto, pastor, Dios lo bendiga. Qué bendición tan grande. Dice dueño de mí mismo, dueño de sí mismo. Claro, o sea que yo soy dueño de mí mismo, yo puedo hacer lo que bien se me viene en gana. Ay, pastor, por fin. Cuando dice dominio propio, que aprenda a manejar su personalidad,
que aprenda a manejarse a sí mismo, a someterse a sí mismo, a tener control de sí mismo. Es lo que San Pablo le dice a Tito, dueño de sí mismo. Que sepas, le dice San Pablo a Timoteo, que sepas también conducirse en la casa de Dios. Porque yo puedo conducir la gente, pero no sé conducirme a mí mismo. Y no es así, es el dominio propio, es decir, que usted tenga control de usted, de ese caballero, de esa dama. Mire, qué terrible es. Hay gente que maneja a otros con el dedo. Se me sienta ahí, se me para ahí, se me acuesta ahí, me hace eso, no se para de ahí, y nada más con hacerle así. Dirá usted, pastor, en la fábrica me toca así. Bueno, es que su trabajo es, yo no estoy hablando del trabajo, estoy hablando de su personalidad, de usted como persona. Yo tengo que cumplir con mi trabajo, con mi labor, y de ahí no me puedo parar sino hasta que el patrón o la patrona me dice que me pare. Bueno, depende de la clase del trabajo, ¿no? Porque ya es muy humillante, ¿no? Dígame usted cuál trabajo sería así, que a usted lo mueven con un dedo y le dicen cuándo se pare y cuándo no se pare. ¿La qué? El soldado. Así puede ser. Sí, sí. Sí, aceptémoslo. Sí. Y ahí usted no se para ahí hasta que el superior le dice que se pare. Sí, eso es real. Y más cuando está pagando sí, cuando es un castigo. Amén. Qué triste que haya personas que las manejan otros como persona. Y sabe que una persona que se deja manejar porque no es dueña de sí mismo, que hace lo que otro le dice que haga, diga lo que esa persona dice, lo que otro le dice que diga. Ese es un títere, ¿es? Sí, ajá. ¿Cómo se llama? La persona que tiene un ventrílogo es el que habla acá, pero expresa, la voz sale por el otro. Ventrílogo. Yo espero la palabra, qué tremendo, ¿no? Eso tiene que ser una muy terrible. La persona expresa la palabra no, ¿cómo es la cosa? Pronuncia la palabra, pero el que habla es el títere, el muñeco. O algo, también podemos tomar el ejemplo del muñeco o el juguete con cuerda, que se le da la cuerda y el muñeco se mueve hasta donde tiene la cuerda. Se le acabó la cuerda, el muñeco dejó su actividad, su movimiento. Y qué triste que haya personas así, no son dueñas de sí mismos. Y aparte de eso, no solamente los manejan otras personas, sino que los manejan sus pensamientos, lo manejan sus sentimientos, sus emociones. Es decir, es una persona totalmente descontrolada, no tiene control de sí mismo.
Y si, ¿cómo puede ser una persona así, pastor? Por ejemplo, líder. ¿Cómo puede ser un líder así, una persona que no sabe manejar su lengua? Es más lenguisuelto o lenguisuelta, que es capaz de hablar antes de que las cosas sean reales y se puedan hablar. Porque cuando surgen las cosas, ay, surgió eso, ya se hizo público, manifiesto, entonces la persona habla. Pero hay personas que antes que sucedan esas cosas ya están hablando, ya están haciendo comentarios de eso, de las cosas. ¿Cómo puede ser pastor? ¿Cómo puede ser líder una persona descontrolada totalmente, que no tiene ni dominio propio? Mire que el texto mismo sagrado dice: la persona que tiene dominio de sí mismo suelta la lengua sin importarle a quién ofende. La persona sin control, hermano, no solamente habla, piensa, se imagina, actúa de una forma descontrolada. No, hermano. Es como un avión a 80.000, 90.000 pies de altura, a una velocidad de 800 kilómetros por hora, y se le apagan las dos turbinas a la vez. Eso es un atentado completo a una persona así. ¿Y cómo podemos ser nosotros administradores? Imagínense ustedes cómo el Espíritu Santo puede darle a una persona de esas, por ejemplo, dígame qué don de los 9 dones del Espíritu Santo que le dé a una persona descontrolada, que no controla ni su lengua, hermano, que le dé el don de, sí, bueno, el don de profecía. Otro, conocimiento, que es la misma ciencia del Espíritu Santo. Los dones de revelación. Esa persona, antes que Dios le revele, ya está hablando de las cosas, sin Dios revelarle nada. Por eso hay mucha gente que no tiene nada, no tiene ni el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, mucho menos va a tener un don. El Espíritu Santo es todo un caballero. El Espíritu Santo es alguien perfecto, divino, sabio, es la esencia de la sabiduría. Y si el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo bautiza y recibe un don como ese, por ejemplo, si es el de profecía, como dice la hermana, está condenando a Raimundo y todo el mundo y a don Vicente con toda la gente. El único perfecto y el único santo o perfecta o santa es él o ella, más nadie. Entonces mire cómo Dios es sabio, mire cómo Dios es todopoderoso. Y por eso no cualquiera es administrador común de lo que Dios ha provisto en este mundo, pero no administrador de la multiforme gracia de Dios, no. El administrador de la multiforme gracia de Dios es todo aquel santo hombre de Dios, así sea feo, así no sepa expresarse tanto, pero esa es la persona, amén, temerosa de Dios, sabia, inteligente, entendida, y ese es un buen administrador de la gracia de Dios. Seguro que sí. Dios nos ayude. Amén. No sé cómo, pero el asunto es que yo no les digo cuándo vamos a terminar esto, pero hermano, nos queda la mitad. Porque leer está ahí como un chorizo, como un sartal de chorizo, pues se lee. Pero la gracia es estudiar punto por punto. Ay, pastor, eso yo ya lo sé. Bueno, el Señor dice que yo no peco con recordarle lo que usted ya sabe. El Señor a mí no me ofende con enseñarme. Si alguno de ustedes se para acá y Dios comienza a recordarme lo que me ha enseñado, ¿y sabe por qué? ¿Por qué el Señor lo hace? Porque Dios me ama y Dios quiere que no se me olvide, y por eso me lo está recalcando en las dos orejas.
y lo lleva al corazón. ¿Hace cuánto el Señor me habló esto? Hace 40 y pico de años. ¿Y por qué se lo está recordando hoy? Porque Dios me ama y Él quiere que no me olvide yo de eso. Porque yo no sé, algunos esperan un mensaje por allá extraterrestre. Extraterrestre sería hablarle de los ovnis. Y sabe que los ovnis no existen. Solo en la imaginación de los tontos, llenos de basura, de filosofía del infierno. La Biblia dice que en los aires hay demonios, espíritus inmundos, que hay que reprenderlos en el nombre de Jesucristo. Trabajan en el día y trabajan en la noche, pero platillos voladores no hay. El Señor reprende al diablo y toda esa filosofía del infierno. Poder en el nombre de Jesús. Vamos de pie, le damos gracias al Señor, hermano. Que Dios continúe ayudándonos, llenándonos de su gracia. Padre celestial, alabamos y adoramos tu nombre, Señor. Exaltamos tu misericordia, tus bondades, Dios mío, tus favores eternos, Dios mío amado. Gracias porque tú nos has enseñando cada día más, Señor, y recordando lo que hace tiempo nos enseñaste para